Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Yanni Vázquez, Wendy Ramos, William Chinchilla y su servidora Noelia Sánchez. Tenemos a nuestro cargo el tema el infanticidio. La muerte de un infante causa repulsión solo con el hecho de tratarse de ser un indefenso que apenas viene comenzando a la vida. Esta muerte puede ser causada por diversos factores y bajo diferentes circunstancias, ya sea de índole moral, psicológica, psiquiátrica, social, cultural y entre otras. Hay varios mecanismos que nos ponen en un fin, para poner un fin a la vida de un recién nacido. Nuestras leyes han procurado darle la protección y la tutela al derecho a la vida de todas las personas desde el momento de la concepción, prohibiendo el aborto y mediante la penalización de todos los homicidios y asesinatos en sus diferentes modalidades. Nosotros, como estudiantes de Derecho, nos hemos dado a la tarea de investigar las modalidades del infanticidio, cuáles son sus causas, cuáles serían las atenuantes o las agravantes, y así como las evaluaciones tanto anatómicas, patológicas, químicas, y lo principal, el estudio médico forense, que nos va a permitir descubrir si un bebé nació muerto o le dieron muerte en forma intencional o accidental. Es de suma importancia abordar bilateralmente el tema de infanticidio por el contenido penal que encierra y el aprendizaje en los procedimientos que nos llevan a encontrar la verdad de los hechos y castigar al culpable. Vamos a empezar por decir, ¿qué vamos a lograr con esto? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objeto de esta investigación? Primero, conocer los antecedentes históricos y las causas que dan origen a un infanticidio. Segundo, identificar las posibles causas o formas de muerte de un recién nacido. También tenemos que poner en claro los aspectos y signos que nos indiquen el grado de madurez del feto y las teorías de viabilidad y vitalidad. Asimismo, determinamos o conocemos las distintas técnicas de estudios anatómicos, fisiológicos y químicos que nos ayudan a identificar si el bebé respiró o no respiró al nacer. Para ello, vamos a empezar por definir lo que es la palabra infanticidio. La palabra infanticidio, que significa en acción de matar un niño. Esa se deriva del latín infans, que significa infante, o sea, bebé o niño que todavía no habla, y de la voz latín caderes, que lo traducimos a un sufijo que dice cidio, que traducido a nuestro castellano lo leemos como infanticidio, acción de matar a un niño. Es una denominación legal relativa que en menores de edad, y esto nos va a incluir en niños de 0 a 5 años de edad. Podemos definir infanticidio como un delito que consiste en causar la muerte de un infante, especialmente a un recién nacido y de forma intencional. Aquí está la clave. Espérese que no. Se trabó la... Ok. Dicen que las doctrinas nos han acuñado que el término infanticidio, tanto desde el punto de vista estricto al referirse a la muerte del recién nacido por causa de honor, o desde el punto de vista amplio
que es todo atentado contra la vida. Según el derecho penal, el infanticidio se tipifica como muerte o asesinato de un recién nacido. El Código Penal, que ha estado vigente en Honduras por décadas y que al ser derogado el Código Penal anterior, ¿verdad?, nos dice en su artículo 123 textualmente: la madre que por ocultar la deshonra da muerte a su hijo que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada de 6 a 9 años de reclusión. La madre culpable de infanticidio se beneficia con una disminución de la pena. ¿Por qué se beneficia con una disminución de la pena? Como les hablaba anteriormente, tenemos atenuantes. Por ejemplo, en los cambios hormonales que una mujer pasa durante todo su embarazo, le puede causar desequilibrio, que le puede llegar a dar muerte a su propio hijo. Entonces esa sería una atenuante. ¿Qué podemos hacer cuando queremos saber si solo en nuestra era se da el infanticidio? Para esto vamos a una reseña histórica para darnos cuenta cómo nuestras culturas pasadas cometían este feroz crimen. Se dice que el delito de infanticidio estuvo generalizado en los pueblos paganos, debidamente a las molestias y a los gastos que producían criar hijos, increíblemente, pero las personas pensaban que la mujer perdía su belleza por estar criando los hijos, y además era anuncio de desventura y de mala suerte, y con eso justificaban el abandono de los niños o muchas veces la muerte. También podemos ver entre los romanos. Los romanos tenían por costumbre sacrificar los niños para apaciguar la cólera de los dioses. Si comparamos también a Esparta, que fue una civilización de alto grado, con mucha frecuencia y sin mayores escrúpulos cometían este abeloso crimen. Había veces cuando el niño nacía, se lo daban al magistrado, al primer magistrado, para que el primer magistrado lo bañaban en vino, lo ponían en un escudo junto con una lanza, y si tenía deformidades o venía enfermo, simplemente tomaban la decisión de tirarlo de un lugar que le llamaban Taygeto. Ustedes pueden acordarse también, hay un pasaje en la Biblia cuando los reyes magos le dicen a Herodes que ha nacido un nuevo rey. Entonces él envía a sus soldados a que maten a todos los niños menores de 2 años. Entonces nos damos cuenta que desde décadas antiguas, desde culturas antepasadas, se cometía este crimen horroroso. La Iglesia se interesa desde principios a favor de estas inocentes víctimas y ha procurado incitar la compasión y el cariño de los cristianos. Para eso estaba promoviendo a los fieles que recogieran sus niños, se hicieron las camas cunas, los hospicios, y incitando a las personas de buen corazón que a los niños que fueran abandonados los adoptaran en sus lugares. Voy a dar, para dar inicio realmente a nuestra investigación, los tipos de infanticidio. Se dice que hay un infanticidio directo o activo. Se trata cuando le dan muerte a un recién nacido de manera deliberada, con ciertas prácticas como, por ejemplo, lo dejan deshidratado, falta de alimento, lo asfixian o simplemente el traumatismo craneal.
Hay otra forma que nos dice que es el infanticidio indirecto o pasivo. Eso empieza por la mala alimentación. Una mala alimentación nos va a traer descuidos y va a provocar que el niño se enferma y muera. El infanticidio encubierto, cuando la agresión es ocultada y disimulada, es decir, hacer por accidente algo que fue provocado. Tenemos otro que es el infanticidio preferencial, cuando actúa preferentemente cogiendo a uno de los dos niños según la estadística y desgraciadamente lo hacen con el femenino. Hay muchas veces que nacen siameses o nacen varón y hembra y preguntan, tenemos que salvarle a uno de los dos la vida y entonces casi siempre se inclinan por el varón, a salvarle la vida al varón y no a la hembra. Muchas gracias, esta es mi participación. Va nuestra compañera Yani. Buenas tardes, doctor y compañeros. Ok, una vez que dimos por entendido qué es el infanticidio y cómo se muestran las primeras formas de este en el mundo, les voy a dar a conocer las 3 formas más importantes y más comunes de cómo se da el infanticidio, las causas. Número 1, tenemos el embarazo no deseado. Puede darse porque las mujeres o familias no tienen los medios suficientes para cuidar a sus hijos y muchas de estas no tienen los recursos para los anticonceptivos o para algún aborto médico legal. De este modo, las mujeres sufren muchos embarazos no deseados o solo desean un tipo de niño según las características que asemejen a las circunstancias de vida de la madre. Muchas madres que tienen una numerosa familia de niños prefieren a los niños rápidos, avispados, activos y precoces en su desarrollo. Aquellos que no mostraban las características de estos niños, no se les da la suficiente atención médica cuando la necesitaban o no se le da la misma alimentación que a sus demás hermanos, por lo mismo que consideran que a este niño le falta la aptitud para la vida. Otra causa del infanticidio siempre en los embarazos no deseados son los nacimientos ilegítimos, es decir, que no sean fruto de un matrimonio. En muchas culturas se considera que esto es una falta de deshonra para la familia. Ok, otros motivos son las creencias derivadas de las causas biológicas. ¿Cómo puedo explicar esto? Por ejemplo, en África. En África se mata a los niños que nacen con una discapacidad, ya sea que se le atribuyen efectos mágicos negativos cuando nacieron o algún hechizo maligno a su nacimiento. Las mismas creencias son aplicables en nacimientos de gemelos o de niños que nacen con la característica del albinismo. En el caso de gemelos o trillizos, se mata al segundo o se entrega a otra familia, como es en el caso de una aldea de Piojo de Ecuador. Ok, el último motivo es el más común, el infanticidio, pero femenino. Tanto hoy en día como en el pasado se presenta mucho. Esta actividad se da porque el varón es considerado socialmente más valioso que una mujer en algunas culturas. En India se hizo una investigación a través de la ONU realizado entre 1,000 mujeres que reveló que el infanticidio causa el 41% de las muertes de niñas recién nacidas. Como también en China, muchos de ustedes conocen que allí solo se puede tener un hijo por familia. Entonces, lo que los padres hacen es que cuando se dan cuenta que tienen una niña y no un niño, deciden abortar para así no perder la oportunidad de tener un hijo varón. Y los que no cuentan con esa capacidad de lograr un aborto, le dan
La práctica del infanticidio a la niña al nacer. Ok. Una vez el infante ya murió, se realiza el estudio médico legal. Ok. Este estudio médico legal tiene por objetivo certificar si fue un infanticidio, si ocurrió un homicidio involuntario o si fue la supresión del parto. Entonces es aquí donde el médico debe proceder metodológicamente de la siguiente forma. Número 1, establecer si el niño nació vivo o no. Número 2, determinar la causa de la muerte. Este puede ser natural, criminal, o sea, intencional o accidental. Número 3, el problema de identidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces no se sabe quién es el niño o cómo estaba el desarrollo del feto. Eso se puede saber a través de la identificación de los restos aislados. Eso es cuando a un niño le faltan partes. O se puede saber a través del ADN. Número 4, el tiempo que vivió el niño desde su concepción. Número 5, momento de la muerte y tiempo transcurrido desde entonces. Nosotros en la unidad pasada logramos practicar cómo saber el momento de la muerte y el tiempo transcurrido. Y por último, se le realiza un examen a la madre para saber si ella fue la que dio el niño a luz, si ya había tenido partos anteriores o si era primeriza. Ok. Una vez ya entendimos cuáles son las causas del infanticidio, pasaremos a las muertes más comunes. Número 1, tenemos lo que es la asfixia. En el infanticidio han sido observadas casi todas las variedades de asfixias. El recién nacido ofrece una notable resistencia a la muerte asfíctica por su escasa necesidad de oxígeno, ya que el infante es todavía muy pequeño. En el caso de la asfixia violenta del recién nacido, son evidentes las esquimosis subpleureales, que es en el área de los pulmones, las superdicales del corazón, y así también como las subpericraneales en el área de la cabeza e intercraneales, y de color oscuro. El diagnóstico médico-legal de asfixia como maniobra infanticida se debe basar en las lesiones correspondientes, en las que le dije anteriormente, o la variedad de asfixias mecánicas que se haya utilizado. A continuación les voy a decir algunas de las asfixias mecánicas. Número 1, tenemos lo que es la oclusión de los orificios respiratorios en el área maxial. Ok, esta variedad de asfixia puede provocarse aplicando ya sea la mano o algún objeto blando sobre los orificios respiratorios, sobre la cara. De este tipo de maniobras solamente quedan huellas características cuando se trata de la obturación con la mano. Si al criptarse con la cara del infante, se hunden las uñas de la piel. En este tipo de obstrucción de orificios respiratorios sí quedan las huellas, mientras que con otras maniobras no suelen quedar estas huellas extrañas. Tan solo quedan esas huellas cuando se hace con cierta violencia y se prolonga de algún tiempo, o le pone la mano por demás y le quedan ahí. Es común el aplastamiento de la nariz del menor y la presencia de escoriaciones en el labio, que es cuando se prensa piel con piel o la piel con algún otro objeto o material. Número 2, tenemos la obstrucción de las vías respiratorias, pero esta vez con cuerpos extraños. Se trata de un medio brutal también, porque va unido a lesiones de garganta y de la boca, con desgarros que llegan hasta la laringe o hasta la fractura de las maxilares, o sea, el área de la mandíbula. Cuando les decía de cuerpos extraños, me refiero a pedazos de trapo, puede ser también gasas, algodones, papeles y otros materiales que quien realiza el infanticidio lo mete en los orificios respiratorios. A veces estos cuerpos extraños son retirados del cadáver
y se ha tratado de justificar las lesiones por maniobras que realiza la mujer en la ejecución del parto. También tenemos la compresión en el área torácica y abdominal. Esta es de las más comunes. Y esto es debido por la compresión de las paredes del pecho y del vientre, que es frecuente. Fue considerado el mecanismo de maternidades, simplemente dejando caer su peso sobre el niño. Aquí es muy difícil saber la intención del criminal, porque como se aplasta, muchas veces las madres, cansadas de amamantar, duermen con el niño en la cama y muchas veces lo aplastan, causándole una muerte involuntaria. Ok. También tenemos otra de las asfixias mecánicas, la estrangulación con la mano. Y quiero que prestemos mucha atención aquí por las imágenes. En la estrangulación con la mano es frecuente que a menudo se combina con la oclusión de los orificios respiratorios y la estrangulación. Aquí aparecen las típicas escoraciones producidas por las uñas, que aparecen bajo la forma de huellas semilunares apergaminadas de dirección vertical. Si ven, el bebé tiene las huellas en esta parte de acá, que son como amarillas. Se diferencia bastante cuando es una estrangulación de un adulto que de un bebé, ya que en un adulto es menor el número, a lo que se debe que por el menor diámetro del cuello suele ser suficiente una sola mano cuando es en el recién nacido, mientras que en un adulto se necesitan 2 manos. Por último, de las asfixias mecánicas tenemos la estrangulación al lazo. Esta se caracteriza por un surco en el cuello. Un surco en el cuello es en la segunda imagen del cuello donde se ve esa línea negra. Cuando se estrangula, esto no es un lazo, pero cuando las niñas usan unas colas, se quedan esas ciertas surcos, pero en el cuello es mucho más prolongado. Cuando se ha producido una estrangulación criminal, los pulmones aparecerán aireados porque el niño respiró previamente. Más adelante vamos a explicar a través de la dosimetría cómo es que se ve si los pulmones están aireados con los diferentes métodos. En la muerte asfíctica intrauterina por circulares del condón, el estudio de la placenta adquiere un valor definitivo. Eso también lo vamos a ver más adelante. Tenemos también la sumersión. Esta puede ser en mares, ríos, recipientes llenos de agua, cloacas, en una bañera, en letrinas. Se ha citado algún caso extraordinario en que la mujer se introduce en el agua en el mismo momento del parto, porque es mucho más fácil dejar caer al niño por medio de un líquido a través del nacimiento. Ok. Cuando se ha producido la sumersión intencional del niño, fallece por distintos mecanismos, ya sea por lesiones traumáticas graves provocadas cuando el niño cae o la angostura. Pueden producirse también lesiones craneales por la compresión, y si flota el cuerpo, por la consistencia del medio, sufre una grave intoxicación por ácido sulfhídrico. Aquí en esa noticia podemos ver que la madre trató de ahogó al niño en el inodoro. Muchas veces cuando se dejan los niños sumergidos, ya sea en la intemperie, pueden morir antes, ya sea si se tiran en un río, muere por el golpe en la cabeza o muere también de sumersión y al final los animales lo pican. Y son muchos factores los que se involucran en esta sumersión. Ok, a continuación mi compañera Wendy les va a explicar lo que son las lesiones y contusiones en el infanticidio. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. Siguiendo con algunas causas de muerte, tenemos lo que es
Las contusiones. ¿Qué entendemos por contusiones? Las contusiones son aquellos, perdón, son aquellas lesiones que se producen por un golpe. ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza por signos equimóticos, o sea, moretones en los cuales mediante un golpe se puede dar la muerte de un infante. Cuando se da, básicamente se da cuando la madre no quiere ya no, o sea, quiere de alguna forma deshacerse de su bebé. ¿Cómo la puede identificar el médico forense? En que comúnmente se da en lo que son los golpes en la cabeza, que aquí se procede con las laceraciones, y golpes en el cuello, entre otras. Siguiendo con otra causa de muerte tenemos las heridas. Las heridas suelen provocarse por objetos cortopunzantes, como ya lo habíamos visto en las clases anteriores. ¿Qué tipo de objetos? Un cuchillo, un machete, todo aquel instrumento que tenga punta se conoce como objeto cortopunzante, y mediante esto se le puede dar muerte a un niño. ¿Cómo se producen las heridas o dónde se producen las heridas? Las heridas se producen en la fontanela del cráneo. Si lo ubicamos, la fontanela del cráneo la podemos decir que es la mollera. En las cianeses es esta división que tenemos aquí que conocemos como nuestra frente. La nuca, que es la parte de atrás, que conlleva también al cuello, en el tórax, y muchas veces alcanza hasta el corazón. En el abdomen y extremidades es muy raro ver este tipo de infanticidios. Sí se hace tal vez para esconder el crimen de la muerte del infante, ¿verdad? Y esto se produce mediante la descuartización, pero como les digo, es muy, muy raro. La siguiente tenemos el envenenamiento. ¿Cuándo hablamos de envenenamiento? Cuando queremos, por decirlo así, la supresión del neonato, y eso es básicamente hacerle daño a un infante hasta terminar con su vida. Si lo vimos, creo que el primer grupo nos habló de los tipos de venenos que podemos encontrar. Los podemos encontrar de forma artificial o lo podemos encontrar de forma natural. Hay venenos toxicológicos que se reproducen y hay venenos toxicológicos que los encontramos en el medio ambiente. ¿Cómo hace la madre para envenenar a un niño? Obviamente, por su boca le introduce sustancias químicas, ya sean, como les dije, de forma natural o artificial. ¿Para qué? Para que éste acabe con la vida del infante. Tenemos el abandono. El abandono, la ciencia médica tiene que reconocer primero qué es un abandono y las causas por las cuales se puede decir que es un infante. Cuando la madre involuntariamente o voluntariamente de por sí deja al niño a la intemperie, lo puede dejar sin abrigo, lo puede dejar sin comer, y en el abandono también podemos ver un aspecto muy importante, que es en la posición en la que deja la madre a su hijo cuando ya no quiere saber de él. Muchas veces se deja en una posición en la que el niño se asfixia. ¿Cuándo se puede ver? No sé si ustedes se dieron cuenta de una noticia que salió hace varios meses de un perro que andaba a un niño vivo en su boca. Eso nos da claramente lo que es el abandono, cuando una madre ya no quiere saber nada de su hijo. Más adelante vamos a hablar de los estados psicológicos de la madre. ¿Cuándo se puede decir que es un estado psicológico?
El estado psicológico es un estado mental de la madre. El médico debe de comprobar varios puntos centrales para decir que la madre mató a su hijo por un estado demente. En las que tenemos la inexperiencia. ¿Cuándo decimos que una madre no tiene experiencia? Cuando es madre por primera vez y se afronta ella sola a tener a su hijo sin la asistencia de ninguna persona. Por decirlo, cuando la madre está dando a luz y está sola en un lugar, que esto básicamente se da en los pueblos remotos, se da que la madre a la hora de dar a luz y como está sola, ella viene y trata la manera de sacar al bebé. En uno de esos jalones ella lo puede deconsar de lo que es la parte de aquí del cuellito, que es lo primero que asoma el bebé cuando nace. Ahí podemos decir la inexperiencia, porque la madre no está preparada para dar a luz. La debilidad también viene, se da básicamente cuando la madre está cansada. Después de, ustedes saben que, no sé si la mayoría de las madres, las que son madres, saben que la labor de parto es una labor que queda la madre muy débil. Esa debilidad, normalmente el feto produce mucha fatiga, que produce somnolencias y cansancio. Son motivos insuficientes para impedir la realización de aquellas atenciones mínimas que exige el niño. Por decirlo, la alimentación y que lo limpien, que en ese lapso de tiempo, creo que son 40 días donde la mujer está muy débil, porque se encuentra a los nuevos panoramas en los que ella se debe desarrollar. Y es ahí cuando a veces, muchas veces, como decía mi compañera, le gana el sueño a la madre y viene ella inconscientemente, se voltea para sentirse más cómoda, y es ahí donde la debilidad que ella tiene y el cansancio que ella está adquiriendo mediante ese lapso de tiempo hace que inconscientemente asfixie a su bebé. La inconsciencia, como ya lo veníamos diciendo, algunos estados patológicos de la mujer que aparecen puede dar lugar a pérdida de conciencia durante la cual éste imposibilita para prestar un socorro al recién nacido. Puede citarse, por ejemplo, a aquellas mujeres que padecen de epilepsia. Ustedes saben que la epilepsia, si no es tratada con medicamentos, la persona puede caer en cualquier instante y puede perder el conocimiento. Es ahí donde tal vez estaba atendiendo a su hijo, tuvo un shock o un ataque de epilepsia, cae sobre el bebé y eso hace que el bebé fallezca por la asfixia o por el aplastamiento que le produjo la madre, dependiendo del peso, ¿verdad? También tenemos ciertas cardiopatías. Eclampsia es aquella que se produce cuando la madre se produce la eclampsia, son síntomas que se dan después del parto. También tenemos los delirios. En el caso de los delirios, si no se trata como enfermedad mental, en la mayor parte de los casos los delirios no son admisibles. El médico tendrá que decir si esta persona anteriormente tuvo unas enfermedades mentales para poder así identificarse como una de las causas de la muerte de un infanticidio. La determinación de la viabilidad del feto, ¿cómo la podemos ver o cómo la podemos identificar? El médico forense será el encargado de identificar mediante estudios de la autopsia, y el médico legislará si
este bebé llegó a término. Cuando hablamos de término es hablar de que llegó a sus 9 meses y de que fue viable la vida de él. El desarrollo, como lo vemos en la imagen, está el desarrollo del niño. Desde las primeras semanas de gestación hasta su último. Se entiende por no viable a la imposibilidad en que se encuentra un recién nacido de sobrevivir a su nacimiento debido a una inmadurez insuficiente o a una malformación congénita incompatible con la vida extrauterina. Cuando hablamos de vida compatible extrauterina, nos estamos refiriendo que está fuera del útero, que él se pudo desenvolver, que pudo respirar, que pudo moverse, que pudo alimentarse ya una vez estando fuera del útero. Dentro de estas condiciones incompatibles con la vida autónoma tenemos diversas que, por decirlo así, el 15% de las causas son las malformaciones. ¿Dónde se puede producir las malformaciones? Dentro del útero. Cuando el bebé empieza su desarrollo de formación. Eso se da en un 15%. Las más frecuentes son la SNC, que es el sistema nervioso central. Entre ellas tenemos la anencefalia, la hidrocefalia y la espina bífida. En la anencefalia, si podemos observar en el segundo dibujo, es básicamente que el niño nace sin una parte de su cráneo. Es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin una parte de su encéfalo o de su cráneo. La hidrocefalia, creo que todos sabemos que es hidrocefalia, es la acumulación de líquido dentro de las cavidades vesiculares en el cerebro. Básicamente es la primera imagen que tenemos ahí. Y la espina bífida, esta se da, si ven en la tercera imagen, es como una protuberancia que sale del bebé, que eso impide que el bebé tenga o termine su periodo de nacimiento. Una vez habiendo explicado esto, entramos a lo que son los signos de madurez. ¿Cuándo se puede identificar que un bebé está apto? Cuando su peso es de 3.000 a 5.000 gramos. Estamos hablando de entre 6 y 9 libras aproximadamente. Cuando su talla es de 50 centímetros, ¿cómo medirlo? Desde la punta de su coronilla hasta la punta de sus pies. Circunferencias cefálicas con más de 32 centímetros lo vamos a medir de aquí, toda esta parte de aquí vamos a medir y vamos a decir que esta es la circunferencia cefálica. Les quedan 5 minutos. Ok. Wendy, sigue. Sí, el punto de osificación de Becklar, este es un punto que se puede producir mediante la optimización de 2 a 0.5 centímetros de diámetro que descarta sobre el blanco cartílago. No sé si pueden ver en la imagen un puntito rojo que está entre medio del fémur. De ahí está la presencia de uñas y dedos de la mano de los pies. Así podemos identificar que un bebé es apto por nacer. Siguiente, William. La ausencia de lagunos son los vellitos que cuando se puede identificar cuando está dentro de la madre y a una vez saliendo estos se le caen. Los testículos descendidos en la parte del varón y en la hembra los labios mayores que cubren a los menores. Siguiente es la posición del ombligo en el centro, que esté bien identificado. El tamaño reducido de las fontanelas y la membrana pupilar que se desarrolla aproximadamente en el tercer mes, que es básicamente lo de los ojos. Sigue mi compañero. Ok, estaba desactivado mi micrófono.
Doctor, pero nosotros empezamos un poquito tarde. Exacto, eso quería decir, que no, el otro grupo no terminó a la hora, sino que nos robaron tiempo. Okay. Bien, les voy a hablar. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí se Voy a ve. explicar un poco sobre las teorías que se consideran en el derecho y en la medicina forense, más que nada encaminados a determinar si el niño nació con vida o si no nació con vida. Las dos teorías más empleadas son se habla de la teoría de la vitalidad y la teoría de la viabilidad. Esto tiene más que nada un enfoque para el derecho sucesorio, tiene mucha importancia saber si el niño nació vivo o nació muerto. Para el derecho penal y para la medicina forense también es de importancia y más que nada saber si el niño nació vivo o muerto para poder castigar al culpable en caso de que al niño se le haya dado muerte, porque no podemos penalizar o castigar a una madre si su niño nació muerto. Tendría que haber nacido vivo y luego tuvo que dársele muerte para que concurra todos los elementos objetivos y subjetivos del delito de infanticidio que nuestra ley tipifica. La vitalidad hace referencia únicamente a que el niño haya nacido, haya salido del claustro materno, ya sea por vía vaginal o sea por una cesárea practicada, y que haya sido separado de la madre, es decir, que haya habido corte del cordón umbilical. La teoría de la vitalidad es la que más se acepta. De hecho, en una cumbre de la Organización de las Naciones Unidas y según lo pactado por la Organización Mundial de la Salud, es la teoría de la vitalidad la que se toma en cuenta para fines legales. Si un médico pone como la teoría de la viabilidad en un expediente o en un informe, estaría cometiendo un delito y tendría responsabilidad penal, porque la que se va a aceptar es la vitalidad, con el simple hecho de que el niño haya nacido, haya vivido un momento siquiera, como lo dice el Código Civil en el artículo 51, donde explica que si el niño murió dentro del vientre, pues se considera como no nacido, pero si ya salió de la madre, fue cortado el cordón umbilical y vivió un momento siquiera, se considerará o se tomará por nacido. La teoría de la viabilidad, aparte de haber salido del claustro materno y de haberse cortado el cordón umbilical, dice que se necesitan otros requisitos u otros elementos que concurran para que se considere que el niño tuvo vida. Y al hablar de vida, en la teoría de la viabilidad, nos referimos a la vida autónoma, donde el niño sea capaz de respirar por sí solo, aparte de tener los requisitos mínimos de peso, talla, la forma humana, entre otros. Vitalidad, entonces, el hecho de haber salido, de haber sido cortado el cordón umbilical y haber vivido un momento siquiera, y la viabilidad, que el niño tenga la capacidad de respirar de manera autónoma, que no esté conectado a ningún ventilador mecánico, que pueda tener una respiración y una función cardiopulmonar por sí solo. Los signos de vida extrauterino, no sé, pueden ver toda la presentación completa, es que yo veo mi barra de tareas ahí, que no me deja. Sí se ve. Sí. Okay. Los signos de vida extrauterina. A la hora de hacer un estudio forense, se va a determinar con la investigación médica, física del niño, la presencia de algunos signos, como ser la presencia de la vernix gaseosa, que es un material que usualmente trae el niño cuando nace, lo pueden ver en la imagen, es como un sebo, se le llama también unto sebáceo. Usualmente hay niños que no vienen tan cubiertos de unto sebáceo, sino que solo en los pliegues o en donde hay como articulaciones debajo de las axilas, en las piernitas. Es esa masa o ese unto sebáceo que va a estar presente en un niño al nacer. Si encontramos el cadáver de un niño botado y lo encontramos con unto sebáceo, significa que el niño fue abandonado hace unas pocas horas, porque al bañar al niño obviamente se le va a eliminar. O puede que la madre haya dado a luz en ese preciso lugar donde se encontró. La coloración de la piel nos dice también el tiempo de vida del niño. Un niño recién nacido tiene una pigmentación un poco entre rosácea, morada, o incluso algunos que nacen ictéricos con la bilirrubina un poco alta van a tener una coloración de la esclerótica o la parte blanca de los ojos y de la piel y las mucosas de color amarillo. Eso es bastante común en los recién nacidos.
El grado de descamación de la piel, cuando se desprende la capa superficial de la epidermis, hay niños que empiezan a pelarse a los pocos días, eso también va a determinar el tiempo de vida del recién nacido. Así también hay niños que tienen secreción de las mamas, secreción mamaria en sus primeros días de nacido. El aspecto del cordón umbilical también. Hay niños que tardan como 2 semanas en que se les caiga el cordón umbilical, algunos en la primera semana. Eso también va a indicar el tiempo de vida que el niño tiene según el aspecto o la apariencia. Se han encontrado niños que nacieron, lo botaron e incluso ni siquiera les cortaron el cordón umbilical. Tu papá la barbaridad. Noelia, póngase en silencio, por favor. También otro aspecto importante es el tumor serosanguíneo, que lo podemos ver en la imagen del niño que tiene como una cúpula en la parte de atrás de la cabeza. Es una sustancia serosa que es como un suero, combinación de sangre que se acumula porque la cabeza del niño, la primera usualmente, que pasa por el cuello uterino, eso le causa inflamación. Esta inflamación se reduce a los pocos días, a los 2-3 días de nacido. Incluso al palparlo, se toca como una bolsa de agua por debajo del cuero cabelludo, en la cavidad intracraneal. En los signos internos, ¿cómo se puede determinar a la hora de hacer una necropsia? Se puede determinar por ciertos factores o signos si el niño estaba a término para nacer, si era un niño que sí tuvo vida porque tenía todas las funciones anatómicas y fisiológicas para poder sobrevivir. Porque no podemos decir que el niño no estaba listo para nacer si presenta estos signos que van a indicar una contrariedad, que un médico diga, no estaba listo, el niño nació muerto, a que el niño sí estaba listo, sí estaba a término. El foramen oval, o sea, esa unión que podemos ver en la imagen de los ventrículos y las aurículas, que muestra que el niño tiene una capacidad o ya está listo su corazón para poder hacer las funciones de sístole y diástole que intervienen en el sistema circulatorio. La obliteración o el cierre de las arterias umbilicales, las que se conectan desde la placenta hacia las arterias del bebé, porque al inicio el niño tiene una circulación placentaria para luego pasar a una circulación que está donde el punto central es el corazón, ¿no? El que bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. La presencia de aire en el estómago indica que el niño tiene una hora de nacido. Es importante tener en cuenta la situación en la que se encuentra el cadáver, porque hay niños que tienen aire en el estómago, pero tal vez es por putrefacción, si está en un estado avanzado de descomposición, o por otros factores mecánicos, por ejemplo, si al niño se le dio respiración boca a boca, que lo vamos a ver más adelante. El aire en los intestinos lo van a encontrar si el niño vivió de 12 a 15 horas. La presencia de ácido úrico en los riñones también es un punto importante a la hora de hacer el estudio microscópico. Se encuentra dentro de las primeras 24 a 48 horas ciertas concentraciones de elementos como sodio, potasio, calcio y magnesio al hacer una disección de los riñones. Otro importante, cuando un niño ha nacido en los primeros días, de hecho el primer excremento del niño es esa sustancia que vemos en la imagen que se llama meconio, que lo mencionaban los compañeros del aborto. El meconio que está compuesto de moco, células muertas de la piel y a veces líquido amniótico que el niño traga cuando está en el vientre. Usualmente se elimina en los primeros días, de 2 a 3 días de nacido. Estos signos, recordemos que son los que nos van a hacer entender si el niño estaba a término, si estaba listo para tener una vida autónoma extrauterina. Lo que hablaba el doctor anteriormente, otro aspecto importante a investigar es en la madre al ver la presencia de loquios o secreciones vaginales, que son un indicio bastante importante al determinar si la madre dio o no dio a luz. Una madre que nunca dio a luz, pues no va a tener presencia de loquios en los primeros días del alumbramiento. Los loquios son un producto, dice, de exudación de la superficie que no ha cicatrizado, a eso se refiere Cruenta, de la cavidad uterina y que dura desde el parto hasta la restitución del endometrio. Recordemos que el útero se ensancha para poder albergar al feto, luego poco a poco tiene que volver a su estado normal. Los loquios o esas secreciones sanguinolientas pueden ser de color rojo, porque trae coágulos o restos de placenta, y pueden ser de color verde, porque trae secreciones sanguinolientas. Los loquios o esas secreciones sanguinolientas pueden ser de color rojo, porque trae coágulos o restos de placenta, y pueden ser de color verde, porque trae secreciones sanguinolientas.
y también pueden ser blancos, que están compuestos de glóbulos blancos, y así también de una consistencia cerosa, como amarillenta, blanquecina. Otro estudio que se tiene que hacer en las mujeres es análisis microscópicos del líquido amniótico. El líquido amniótico, aunque usted lo lave, puede quedar en las ropas, en las sábanas o en las paredes del cuello uterino pero en el cuello uterino o en las paredes uterinas o en el canal vaginal. Puede quedar a nivel microscópico restos de líquido amniótico que se van a ver bajo el microscopio como puntitos amarillentos verdosos con bordes bien definidos de color grisáceo. Ahí puede decir la mujer que no dio a luz, pero si encontramos presencia de líquido amniótico, pues obviamente hubo un ser ahí viviendo. Y el unto sebáceo también, que en la mujer, como cuando nació el niño, si fue por vía vaginal, puede haber presencia en los bordes de los pliegues o en los labios mayores o menores, o incluso en el canal de parto puede haber presencia microscópica de esa sustancia o ese sebo con el que viene cubierto el niño al nacer, que al pasar por el canal vaginal va obviamente a dejar rastros del unto sebáceo. Lo importante que tenemos que saber es que cuando... Uy, desconectar esto. Tenemos que saber que el médico forense necesita averiguar 3 aspectos importantes. Cuando el niño empezó a respirar por sí solo, que hay una respiración pulmonar autónoma. Cuando se detuvo la respiración o circulación fetoplacentaria al momento de cortar el cordón umbilical. Y también cuando el niño ha tenido alimentación por vía gastrointestinal, ya sea por lactancia o sea por un biberón que se le dio la fórmula infantil. Para poder determinar si el niño respiró o no respiró al nacer, el médico forense debe practicar las famosas dosimasias, que son un conjunto de pruebas a las que se someten los órganos del cadáver de un recién nacido, y así poder llegar a determinar circunstancias como la hora y la causa de muerte y la presencia o no de ciertas sustancias o aire en el organismo del recién nacido. Se practican dosimasias que son respiratorias y dosimasias no respiratorias. Las respiratorias van orientadas a ver si hay presencia de aire en los pulmones y las no respiratorias se van a hacer en diferentes partes o tejidos del organismo. Una de las más comunes es la radiológica de bordas, que consiste en una radiografía del cadáver antes de abrirlo. Esto se hace antes de abrirlo para ver el estado de los pulmones. Se va a determinar que el niño respiró cuando hay una transparencia. Perdón, se va a determinar si el niño respiró cuando hay una transparencia en la radiografía. Pero si los pulmones aparecen como opacos o como otro órgano macizo como el hígado, por ejemplo, se van a ver oscuros, ahí vamos a decir que el niño no respiró. Esta puede tener falsos positivos, ya que si al niño se le dio respiración boca a boca, eso puede hacer que haya presencia, que se haya introducido aire por vía mecánica por parte de un auxiliar médico o de la misma madre. Tiene que hacerse esta dosimasia junto con la dosimasia histológica. Histológica tiene que ver con tejidos, los tejidos de la parénquima de las paredes alveolares en los pulmones, que van a ser muy distintos cuando estos tuvieron intercambio de oxígeno y cuando no lo hubo en lo absoluto. Por eso no se debe confiar en una sola dosimasia. La diafragmática de Casper, podemos ver el diafragma, ese órgano que sube y que baja, que es en forma de domo, que se va a encontrar descendido, se va a encontrar bajo cuando el niño respiró y se va a encontrar alto cuando el niño no ha respirado porque no ha habido actividad pulmonar. Entonces, eso se va a comparar según los espacios intercostales entre cada costilla, hasta dónde llegó el diafragma. Eso nos va a indicar si el niño respiró. Si subió, si llegó más o menos en el tercer espacio, significa que el niño respiró, pero si está descendido hasta el sexto espacio, el niño no respiró. Otra dosimasia es la pulmonar óptica. Se trata simplemente de observar los pulmones. Al hacer la disección, al abrir el cadáver, observar los pulmones y ver qué color tienen y la apariencia. El pulmón que ha respirado es de color rosado claro, con un aspecto como de burbujitas o bombitas. Esas son las vesículas que indican la presencia de aire. Entonces se va a ver rosado claro un pulmón que ha respirado. Y el que no ha respirado se va a ver con una apariencia oscura, como el color del hígado más o menos.
y una superficie lisa, sin nada de gránulos ni vesículas. La otra dosimasia es una de las más famosas y la que más confiable, aunque también arroja falsos positivos y falsos negativos, la pulmonar hidrostática de Galeno. Esta prueba consiste en ver si los pulmones flotan o se hunden al arrojarlos a un recipiente con líquido. Y consta de 4 fases o 4 tiempos. En la primera simplemente se extrae el corazón y los pulmones y se amarra la parte de la tráquea. Se ponen en un recipiente con agua. Si estos flotan, se presume que hay presencia de aire y el niño respiró. Si se hunden, el niño no respiró. Primera fase. Segunda fase, se tiran solo los pulmones para ver si estos se hunden o flotan. La tercera fase consiste en cortar trocitos de los pulmones y meterlos hasta el fondo del recipiente, luego soltarlos para ver si algunos se quedan en el fondo o otros flotan. Si la mayoría flota, es que sí hay presencia de aire. Puede presumirse que el niño respiró. Si se hunden, no respiró. Y la otra consiste en presionar esos pedacitos que cortamos, presionarlos contra las paredes del recipiente o entre los dedos, y si aún así flotan, es que sí respiró, y si se hunden, el niño no respiró. Que también se debe, repito, todas las dosimasias no se pueden hacer solas. Las dosimasias se pueden hacer todas en conjunto o al menos 2 de estas. La gastrointestinal, lo mismo que la dosimasia pulmonar hidrostática en los pulmones, la gastrointestinal va a consistir en investigar si hay presencia de aire en los intestinos. Y esto va a ser un indicativo de más o menos el tiempo de vida del niño. Si se encuentra aire en la primera etapa del tracto gastrointestinal, como en el estómago, probablemente el niño tiene unas horas de nacido debido a la succión cuando estaba amamantándose. Si encontramos aire hasta el intestino grueso, significa que ese aire viajó hasta allá. El niño tenía más tiempo de nacido incluso. Entre más lejos está el aire ubicado, significa mayor tiempo de vida del recién nacido. Y la auricular de Weden-Redden, que esto es cuando el niño nace, se le destapa un conducto que une de la cavidad nasal hacia el oído medio, que se llama la trompa de Eustaquio, y permite el paso de aire. Entonces se va a encontrar aire en el oído medio cuando el niño nació y respiró. De lo contrario, si el niño no nació vivo, este tapón va a estar ahí intacto. Esta es la auricular. Les hablaba de los falsos positivos y falsos negativos. Uno de los aspectos que puede dar falsos positivos es la putrefacción, ya que cuando el niño se pudre, se producen gases. Estos gases pueden inflar los pulmones y es ahí donde obviamente no va a ser aire que el niño respiró, sino que gases producidos por la putrefacción. La insuflación, podemos ver en la imagen que le está dando respiración, eso también puede arrojar un falso positivo. Decimos que sí encontramos aire en los pulmones que flotaron, pero en realidad fue que al niño le soplaron la boquita. Inmersión en alcohol, si se encuentran los órganos o los pulmones en un líquido menos denso que el agua, eso puede crear que estos floten. Al igual que la congelación, por el hielo puede hacer que flote, tendría que esperarse a que se descongelen y ya pierde mucha validez científica. Los falsos negativos, podemos decir que que no había aire, y de hecho sí había. El hecho de que el niño haya pasado por un periodo de apnea en la que no respiró. La apnea es una enfermedad donde uno no respira, la respiración se detiene y al rato vuelve a respirar. Ese periodo apneico, en el momento de nacer, si el niño no respiró, puede que el niño haya nacido vivo, pero no respiró. Entonces puede arrojar un falso negativo. Decimos, no hay aire en los pulmones, cuando en realidad sí, no lo hubo, pero el niño sí nació vivo. Pero eso se tiene que comprobar. Las neumonías que puede sufrir o las enfermedades respiratorias que el niño puede traer incluso desde el vientre de la madre pueden arrojar falsos negativos, ya que estos obstruyen las vías respiratorias impidiendo el paso del aire. El niño sí nació vivo, pero por la neumonía no pudo respirar. El calor, el fuego o líquidos hirviendo pueden también destruir esa parénquima o esas células de los alveolos, impidiendo la respiración, aunque el niño sí haya nacido vivo. Y la enfermedad de la membrana hialiana, que es cuando los pulmones no están maduros completamente, que impide que estos se expandan y pueda respirar el niño. Aunque sí haya nacido vivo,
nos va a dar como negativo en la dosimasia, pero el niño sí nació vivo. Y la putrefacción avanzada también, que puede dar la idea de que no había presencia de aire cuando en realidad sí lo hubo, pero como se combinó con los gases de la putrefacción, pues nos da un falso negativo. Y las dosimasias, ya para culminar, que las dosimasias no respiratorias son las que se realizan en otras partes del cuerpo, como ser el sistema gastrointestinal. Al momento de hacer la dosimasia respiratoria en búsqueda de aire, también se puede buscar si hay saliva, si hay restos de leche en el tracto gastrointestinal. La alimentaria, que es la que les digo, si hay rastros de alimentos o rastros de calostro en el tracto gastrointestinal. Y la vascular, que consiste en ver el estado microscópico de las arterias del niño, si hay presencia de oxígeno, porque recordemos, cuando un niño nace, se activa su corazón, desde que está, perdón, en el vientre, su corazón está activo, pero está dependiendo de la placenta. Cuando sale y se corta el cordón umbilical, con el cierre de las arterias umbilicales, el niño tiene que ser autónomo con sus sistemas por completo, el sistema respiratorio, el sistema vascular. Entonces se tiene que examinar las venas y las arterias del niño en búsqueda de oxígeno para ver si este niño tuvo una circulación autónoma. Y examinando también los riñones, es otro tipo de dosimasia, la úrica de Budin-Ziegler, que consiste en examinar las estrías de ácido úrico en los riñones. Y en el nervio óptico se da la dosimasia del nervio óptico de Mirto, que consiste en revisar las fibras del nervio óptico cuando hay presencia de mielina. Hay una mielinización del nervio óptico que es característico en el niño que ya nació y que vivió. Si no está mielinizado el nervio óptico del niño, no nació vivo. Eso es todo. Espero haya quedado claro el estudio forense, los conceptos, las causas, las formas de cómo una madre se puede justificar según sus estados mentales para cuando se le sigue un proceso por infanticidio. Entendemos que hay varios métodos. Las dosimasias se tienen que hacer combinadas junto con estudios anatómicos y fisiológicos. Nunca se hace una dosimasia así sola, porque puede arrojar lo que vimos como falsos positivos o falsos negativos. Eso es todo por nuestra parte. Si hay preguntas, bienvenidos. Gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para los compañeros? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a felicitar a una buena exposición, aunque abarcaron casi todos los 40 minutos y no dejaron para las preguntas. Les quiero enseñar algo. Deje de compartir para enseñarles algo. Sí. Listo. Ok, gracias. He tenido problemas con el examen de las tareas últimas. Entonces, la idea de los cuestionarios es que ustedes tengan un resumen de la exposición en preguntas y que les sea más fácil estudiarlas para el examen, ¿sí? Entonces, si ustedes ya notaron, ya empecé a revisar los cuestionarios y me encontré con algo, que hay casi 40 cuestionarios. Entonces, el cuestionario era por grupo, acuérdense. Y entonces, y lo peor es que ponen aquí, vamos a abrir este, ¿sí? Que dice no aceptado. Entonces, reviso ahí, le pongo las preguntas en relación a la definición, clasificación, técnicas a buscar de evidencia, elementos probatorios en la escena, la víctima y sospechosos
Ahí está de aborto, ahí, esto se me pasó, ¿sí? Ahí debe ser de otra cosa. Entonces, jóvenes, como dice acá, que dice, el peso, el peso del feto mayor de 3.000 es un signo de madurez fetal. ¿En qué interviene con la clasificación, las técnicas a buscar, los elementos probatorios en escena en la víctima? Y bueno, hay no solo ese, sino que hay 1, 2, 3, eran 4, no sé dónde puse el cuarto, no lo puse. Entonces, les puse ahí que mejor lo estudiaran del informe directamente, que no se iba a aceptar esos cuestionarios porque están demasiado vagos, muy superficial la pregunta más que todo, y nada que ver con lo que se les pide, ¿sí? Entonces, aquí está la tarea, vamos a ver. Esta es la tarea que les puse ahí para que hiciera. No, no era acá. Vamos a ver acá en relación, porque ustedes me van a decir, no, doctor, pero ahí nos dice que tenemos que hacer las preguntas en esos aspectos. Si nos vamos a, en las actividades de cuestionarios de los investigadores, dice, realice la siguiente actividad en grupo que consiste en resolver un cuestionario sobre los puntos principales del material de tema de investigación que le fue asignado, pero es en grupo. Entonces, tengo 40 cuestionarios y si yo les subo a ustedes esos 40 cuestionarios, tendrían que multiplicarlo 40 por 8. ¿Cuánto es 40 por 8? 32. Bueno, son 380 preguntas. Creo que sale mejor estudiar del informe. Y de paso un montón de preguntas que están bien vagas, no se sabe a qué se refiere. Yo sí lo detecto, yo sí puedo, pero a nivel de ustedes muy difícil van a contestar esas preguntas que no están bien específicos con el área penal. Yo les agradezco mucho que hayan profundizado en el área de la medicina y de la anatomía, pero la clase es del área penal. Y entonces, mira, definición del tema según el Código de Familia, de Penal, clasificación de los delitos, pero siempre vamos con el Código Penal. Técnicas que se pueden utilizar para buscar evidencia que demuestren el delito. ¿Cuáles son las evidencias que demuestran el delito? En la víctima, en la escena, en el victimario. Penas y agravantes o atenuantes si lo hay. En base a eso se hacen las 8 preguntas. Pero dieron más anatomía, dieron más embriología, dieron más filosofía, entonces creo que estamos un poquito desorientados, ¿sí? Estamos un poquito desorientados y ahí pues les digo yo que podemos hacer dos cosas. Podemos hacer que borramos esta tarea, la vuelvo a crear y trabajan en grupo, porque esa es una barbaridad de información que tienen que estudiar. 380 preguntas. Doctor. Yo prefiero mejor leer los 10 informes y hacer el examen. Que Doctor, 380. Dígame. Doctor, creo que hay un error porque la verdad, ¿cuántos grupos somos? Con los 10. 10. Entonces, tuvieron que haber sido 80 preguntas porque solo era una guía por grupo y uno lo subía. Entonces, Sí, pero no lo mandaron así. Aquí se los demuestro. Pero nosotros también mandamos una tarea, ¿no será eso mismo? La tarea es aparte, ¿sí? Era la tarea es aparte.
No, pero esta solo la mandamos una, nosotros no, Elia. Sí, nosotros solo mandamos una. Si ven, miren cuántas guías hay. ¿Sí? Las están viendo, no sé si las están visualizando. Y entonces prácticamente son todos los cuestionarios. ¿Ah? Es decir, no me lo estoy inventando, sino que les estoy demostrando que ahí están todos los cuestionarios que han mandado. Y entonces yo voy a agarrar los primeros de un tema y me doy cuenta que está mal hecha la guía. Por esa razón ustedes les puse, tienen que estudiar del informe, ¿sí? Por esa razón. Entonces, quisiera saber en qué podemos quedar, porque la guía a mí era una forma de ayuda para que ustedes, los informes están excelentes, pero aprenderse en una semana toda esa cantidad de informes, creo que va a ser como muy difícil. Yo sé que ustedes están capacitados y que lo pueden hacer, vamos. Pero yo las preguntas ya las tengo hechas. Las preguntas, el examen ya está hecho. Las preguntas no es para mí, porque van a decir, es que tú no quieres hacer las preguntas, es que ya las tengo hechas. No se preocupen, por mí no se preocupen. Es una guía para ustedes, para que ustedes la resuelvan, ¿sí? Y agarren las partes importantes, que es lo que quiero que aprendan, que es el tema de investigación. Entonces, aquí le puse ¿cómo se llama esto? Un archivo, una carpeta, y en la carpeta, aquí están los que ya revisé, ¿sí? Aquí miren, cuestionario de estado de embriaguez, no aceptado. Delitos sexuales, no aceptado. Infanticidio, no aceptado. ¿Sí? Entonces, no significa que está malo, sino que no son los puntos importantes que se están pidiendo, que son los que vienen en el examen. Es decir, es del área penal. Somos abogados. Nos interesa descubrir, identificar y dar una resolución de una investigación sobre un delito que puede ser de informática, de toxicología, de delitos sexuales, de embriaguez, de peligrosidad. Entonces, en relación a eso, es lo que yo quiero que aprendan, es cosas que nos van a servir para resolver los problemas, un caso que les toque investigar. Entonces, las preguntas se fueron, la mitad de los cuestionarios que revisé, la mitad no tienen nada que ver con el área penal. ¿Sí? Nada que ver con el área penal. Entonces, no sé, podemos todavía, es rescatable esto. Acuérdense que esto no tiene ninguna puntuación. Esto es para que ustedes les facilite el examen y puedan sacar buena nota. Es decisión de ustedes. Si le damos borrón a cuenta todo esto, porque es mejor. Si ustedes lo cambian, no van a poder. Si ustedes le meten otro, se va a duplicar el montón de cuestionarios. Entonces tendría que borrar yo esa parte para que ustedes lo manden. Y les va a salir más fácil estudiarse 80 que aprenderse 360 o casi 400 preguntas. ¿Sí? De acuerdo, Sí, doctor. Lo vamos a volver a hacer. Okay, sí, yo creo que es mejor que... Trabajen hoy en el grupo. Trabajen hoy en el grupo. Hagan ustedes las preguntas en base a la parte penal, porque eso es lo que nos interesa, ¿sí? La parte penal. Okay. Recuerden que ustedes son abogados. Lo de medicina me lo deja a mí, yo soy médico. Eso yo lo hago, no hay ningún problema. Pero sí yo quiero que sepan qué elementos voy a usar en un juicio. Porque si ustedes no tienen elementos probatorios, ¿qué van a comprobar? Nada. Así como hicieron perder al sistema del juez y del otro, igual mismo le va a decir el juez, ¿no hay evidencia? Pues no hay. Bueno, dan libertad.
Y eso no sirve. Entonces estamos trabajando mal. Entonces necesitamos en ese cuestionario evidencias en la escena, evidencias en la víctima, evidencias en el sospechoso. ¿Cuáles son las técnicas que tenemos que usar para buscar esas evidencias? Porque nosotros no tenemos qué instrumento vamos a usar para buscar algo, nunca lo vamos a encontrar. Jamás lo van a obtener en una escena. Entonces tenemos que aprendernos eso, como buenos criminalísticas que van a hacer ustedes en una escena del hecho, ¿sí? Porque esto en realidad es criminalística. La medicina forense depende mucho de la criminalística. Los juicios orales dependen mucho de la criminalística, de las evidencias, de los elementos probatorios, ¿sí? De indicios científicos. Eso es criminalística. Sin eso no hay nada. No puede comprobar hipótesis, no puede acusar a alguien, lo puede acusar, pero más bien lo acusó de por gusto porque más bien quedó mal la persona que acusó sin evidencia y dejó en libertad a un asesino. Entonces no sirve así. Recuerda que las leyes ahora necesitan evidencia científica, elementos probatorios que comprueben el acto delictivo. ¿Sí? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana entonces. Practiquen en Teams, por favor. El primer grupo no practicó en Teams, les dije que eran Teams y les pregunté si lo iban a hacer por otro medio y dijeron Teams y se fueron a practicar por Zoom. No, está como que algo pasó ahí, algo. El segundo grupo, muy bien, y es cierto que empezamos a las 12:10, pero la exposición son 40 minutos, ¿sí? Y todavía tenía 50 minutos y se pasaron los 50 minutos, se pasaron los 60 minutos y se pasaron 65 minutos utilizaron. Entonces no es culpa del primer grupo. Vamos, como lo dijo el compañero. Entonces hay que controlar bien esos horarios, por favor. Acuérdense que yo tengo clases, doy clases a la 1, ya me atrasé media hora en dar la clase, y entonces hay que respetar también a los otros compañeros que tienen clases conmigo. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Mucho gusto. Un placer. Gracias, Tengo que dar doctor. clases, jóvenes. Mañana me lo dice. Listo.